Aprender a soltar todo aquello que nos aleja de Dios no es fácil. Sí, no es nada fácil. Y aún como jóvenes se batallan con estas cosas porque las llevamos día con día, es parte de nosotros, pero realmente nos está alejando de Dios. Y es tiempo de soltar, de cerrar ciclos, de empezar una vida nueva en Cristo. O en otras palabras, desechando todo aquello que es basura para nuestra alma, todo aquello que nos contamina. Pero antes de iniciar la clase, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Para que Dios nos vaya dirigiendo y nos vaya guiando. ¿Les parece si cerramos nuestros ojos? Padre, te doy gracias porque permites esta clase. Señor Jesús, por favor, háblale a los corazones de estos jóvenes e igualmente a mí, porque sinceramente no es fácil soltar todo aquello que estábamos acostumbrados a vivir en esa vida de pecado, Señor, pero tú nos mandas, Señor, a que tengamos una vida nueva, una vida renovada en ti, Señor, y pues no lo podemos hacer solos, Padre, sino por medio de tu Espíritu. Por favor, ven a morar aquí, Señor. Ven a hablarnos, Señor. Dame palabra y entendimiento. Por favor, Padre, dirige mis palabras, Señor, porque yo no puedo sin ti. Amén. Si se acuerdan bien, anteriormente estábamos viendo el tema de si estará firme en tu corazón. Y sí, esta es como una tercera parte, pero en sí el tema central es aprender a soltar. Y bueno, en el anterior video veíamos que estas personas, las que nos mencionaban, eran personas que vivían para Dios, pero estaban engañados, viviendo todavía conforme al mundo, ideas del mundo, las habían adoptado. Y sí, son cosas que se vivieron en la Biblia y tú me vas a decir, tienen bastante tiempo que ocurrió eso. Y a pesar de ello, aún se sigue viviendo en la actualidad y lo viven los jóvenes. Entonces estaba reflexionando sobre este tema y veía qué cosas necesitan soltar los jóvenes para acercarse a Dios. Y estas son las siguientes: las malas amistades, el noviazgo, los malos hábitos o las conductas, las ideologías mundanas, abandonar, dejar de pensar en la vida que tuvimos antes, en la vida de pecado, y dejar el lugar de donde eres para predicar la palabra de Dios. Son cosas que cuestan, pero Dios nos va ayudando. Y ahorita voy a explicar cada uno de estos aspectos que les acabo de mencionar. Va el primero, las malas amistades. O sea, sí, es muy normal que uno tenga pues amistades en la escuela y te empiecen a influenciar en tu vida y, y te empiecen a decir cosas que van en contra de la Biblia, a motivarte a hacer cosas que tú sabes que no son correctas y estarías dañando tu conciencia. Si te están alejando de Dios, si esas personas te están alejando de Dios, chico, chica, es tiempo de cortar con eso. Va a doler, es una realidad, pero es momento de soltarlo. Porque sí, quizás pierdas amistades, pero tendrás nuevas amistades en Cristo. No tengas miedo, te lo digo por experiencia. Ok, segundo round, el noviazgo. En este punto seré breve. Si tú todavía eres joven, no alcanzas la mayoría de edad, la responsabilidad para estar en un matrimonio y cuidar hijos, hey, ¿qué estás pensando? No pienses en un novio, no pienses en una novia. O sea, ponte a estudiar, busca primero el reino de Dios y su justicia y después, si Dios te lo permite, te dará a aquella persona indicada. Porque a veces podemos llegar a pensar de que tal persona es súper guau, pero ¿qué tal si no es la persona que le agrada a Dios? Quizás ese muchacho o esa muchacha tiene un historial tremendo que solamente si tus padres supieran, dirían, no, esa persona no te conviene. Escucha a tus padres. Eso sí, escucha a tus papás y presta atención porque ellos son mayores que tú, han pasado por ciertas cosas, conocen muchas cosas
y ellos te pueden aconsejar muy bien. Entonces, escucha a tus papás cuando te dicen que eso no conviene. Ok, sí, quizás sientas pues algo lindo por algún muchacho, por alguna muchacha, pero que no vaya más allá de una amistad. O sea, pueden ser amigos y todo genial, pero mucho cuidado con el corazón. Mucho cuidado con el corazón. Porque si te enamoras de esa persona y luego ves que esa persona está enamorada de alguien más, no vaya a ser que por eso tu semblante caiga y tú te alejes de Dios. Aún sea una persona de la iglesia, aún sea una persona que vaya a tu escuela, a tu trabajo, no te amargues, no te enamores así firmemente, no pongas tu esperanza en alguien porque va a decaer. Pon tu esperanza en Dios y después llegará la persona indicada si Dios lo permite. Ok, dije que iba a ser breve, pero no fui tan breve, pero se tenía que decir y se dijo. Tercer round. Malos hábitos o conductas. Y aquí te quiero hablar de dos versículos importantes. Uno es Primera de Corintios 15:33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el otro es Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y bueno, gracias a Dios, por medio de su palabra podemos darnos cuenta que estos versículos nos enseñan que debemos de tener cuidado con las malas conversaciones, con aquellas personas que convivimos, con las cosas que hablamos o que decimos con ellos, porque de tanto hablar con ellos, de tanto ser alianza, de tanto acá, tanto allá, aguas, porque te puedes desviar de Dios. Quizás eras un muchachito o una muchachita que tu hablar era perfecto, sin groserías, sin malos pensamientos y te empezaste a llevar con personas que eran léperas y ahora te salen palabrotas y te ríes cuando oyes algo en doble sentido y acá y allá y te gusta insinuar el mal o hacerle daño a otros. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado también con el chisme, o sea, en sí, con todo lo que tiene que ver con las malas conversaciones, porque en sí nos alejan de Dios y date cuenta que también dañan al prójimo, dañan a aquellos que nos rodean, e igual manera nos dañamos a nosotros, porque no estamos siendo felices, porque realmente en muchos de los casos, principalmente en la adolescencia entre los que serán 13, 15 años, los jóvenes tienen eso de la presión social de que si no haces algo te consideran cobarde, te consideran tonto y otras palabras más feas. Y lo haces y primero lo haces porque ellos te lo dicen y ya después lo empiezas a hacer por gusto y poco a poco la persona empieza a dejar de oír su conciencia, dejar de oír lo que es bueno y lo que es malo y hacer lo que los demás le dicen, dejando de escuchar a Dios, porque recuerda bien, el rey Saúl, él a pesar de que fue ungido por Dios, él muchas veces se dejaba guiar por lo que decía el pueblo para no quedar mal con ellos, que escuchar la voz de Dios. Así que podemos darnos cuenta que los malos hábitos o conductas por lo general se dan cuando tenemos malas amistades, o sea, con los que nos llevamos. Así que fíjate con qué personas te llevas y reflexiónalo. Y el otro aspecto es ideologías mundanas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en su palabra, en la oración, conversar con alguien de la Biblia? ¿Qué es lo que haces para Dios? Eso no me lo digas, simplemente reflexiónalo. Y bueno, sí, porque hay gente que se queda tan centrada en las ideologías de este mundo, en estos pensamientos del mundo de que dicen, es que si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? ¿O por qué si Dios existe,
¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Y déjame decirte algo, la razón por la que hay tanto pecado en este mundo es porque no han decidido acercarse a Dios. Y aún Dios es misericordioso y no ha dejado que esas personas mueran por causa de su misericordia. Eso sí, cada quien dará cuentas de las cosas que hizo en esta vida. Y para aquellas personas que no quieren creer en Dios, y que se dicen ser ateas, realmente sí creen en alguien, creen en sí mismos. Y, y estar en pecado es como estar en pleito con Dios. Entonces te quiero leer los siguientes versículos. ¿Sí? Presta mucha atención. Dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que en poquitas palabras, ve y pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho. Porque si hay pecado en tu vida, hay pecado en tu corazón, no te puedes quedar así como estás, porque todas las cosas que haces en la tierra, también las estás atando en el cielo. Entonces, si hay amargura, si hay celos, si hay rencores, hay envidias, hay enojos, todo eso lo vas llevando hacia el Señor. Entonces, ¿qué mejor que soltar todo aquello que nos daña, todo aquello que nos contamina, nuestra alma, nuestro cuerpo, con tal de estar con Dios? Y otro versículo te quiero leer, es de 2 Corintios 6, del 1 al 2, y dice así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, ¿ok? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No tomes en poco lo que Dios hizo por tu vida, porque Él, la verdad, ese sacrificio en la cruz fue muy grande por ti, por mí, por aquellos pecados los cuales nosotros no podíamos quitarlos. Él lo hizo por nosotros. Es un regalo inmerecido y debemos de saber valorar aquel regalo, el mejor regalo que hemos recibido en la vida. Entonces, esto siento que va de la mano con soltar aquella idea de que todavía somos aquellas personas que fuimos en el pecado. O sea, si tú sabes que Dios te perdonó, que si tú sabes que Dios ya te salvó, suéltalo y ya no vivas atormentado diciendo es que yo fui esto y hice el otro, o que antes era mejor, mira cómo me va mi vida, según ser cristiano es ser feliz y mira que acá y que allá. Pon tu mirada en Dios, por cuanto recuerda que todas las cosas son hechas nuevas y nueva criatura somos gracias al Señor Jesús, por medio de Él, por medio de su sangre preciosa. Así que recuérdalo muy bien cada vez que te llegue una tentación, acuérdate de Dios, que Él es tu amigo, que Él está contigo y que no te va a dejar nunca solo. Y por último dejé la que yo considero que es la más difícil de dejar, pero no digo que imposible. Irte de tu tierra, de donde tú eres, para predicarle a los demás de Dios. O que tú conozcas más a Dios en aquel lugar que Dios te está mandando ir. Y sí, yo sé que no es fácil porque imagínate irte del lugar de donde tú eres, dejar las costumbres que tú tienes, dejar a la familia que tú tienes para ir y predicar la palabra a otro lugar, para conocerlo más a Él. Con esto no estoy diciendo que abandones a tu familia por completo y que nunca más la vuelvas a ver, no, porque sí, es importante volverla a ver, es importante irlos a saludar, a saber cómo están, tratarlos bien, tratarlos como Dios nos trata a nosotros, ¿sí? Y se siente feo y duele, porque no es fácil. Y quiero finalizar con este versículo de Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios quiere hacer grandes maravillas en nuestras vidas, jóvenes. Solo es cuestión de escuchar la voz de Dios correctamente, saber oírlo,
estar atento a su llamado. Y te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Dios?